Emprender fácil no es, pero tampoco tiene que ser un caos. Aquí te cuento lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice sobre construir y hacer crecer un negocio. Casos reales, estrategias que funcionan, recomendaciones prácticas y herramientas accionables. Bienvenido al podcast Con Toda, donde hablamos de negocios, emprendimiento y tecnología. Que disfrutes el episodio. Mucha atención con el capítulo de hoy. Traigo un tema a la mesa que a todos los emprendedores nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas y hace parte del proceso de construcción de nuestro negocio. Voy a empezar con una paradoja o una imagen que puede doler un poco, pero es muy real. Imagina que tu empresa es una botella y tú eres el cuello de esa botella. Todo pasa por ahí, todo se filtra por ahí, todo depende de que eso pase por allí. Mientras la botella es pequeña, no pasa nada, pero cuando intentas llenarla más rápido, el cuello se vuelve el problema. Quiero hablarte de algo que muchos emprendedores confunden con compromiso, con responsabilidad, incluso con amor por su negocio, pero que en el fondo es una trampa muy peligrosa. Yo lo denomino el síndrome del todólogo. Ese impulso casi automático de hacer de todo, de estar en todas, de sentir que si no lo haces tú, no queda igual, de pensar que delegar es perder el control. Este episodio no es para decirte delega y ya, eso suena muy fácil, eso es superficial. Este episodio es para que entiendas por qué hacer de todo te puede estar frenando y puede estar desacelerando el crecimiento de tu empresa. Y cómo salir de ahí sin que el negocio se desordene, pierda el foco, disminuya la calidad o pierda esa esencia que tú le has impreso durante los años que has estado frente a él. Y sí, este episodio dialoga directamente con ideas que aparecen en un libro denominado originalmente Who, Not How, ¿Quién, no cómo?, del escritor Dan Sullivan, que proponen identificar a las personas adecuadas para lograr objetivos en lugar de preocuparse el cómo, hacerlo tú mismo, permitiendo delegar, fortalecer equipos y conseguir crecimiento exponencial. La mayoría de los emprendedores no se convierten en todólogos por ego, porque se crean superhéroes. Realmente nos convertimos por necesidad. Al inicio, hacerlo todo tiene un sentido y puede parecer hasta positivo. Tú conoces el cliente, tú entiendes el servicio, tú sabes cómo responder, cómo ajustar, cómo improvisar, te das cuenta de las desviaciones, te das cuenta de los errores o fallos recurrentes y puedes implementar controles. De hecho, en las primeras etapas, ser todólogo es casi una ventaja competitiva que muy pocas otras empresas pueden imitar. Te permite aprender rápido, te permite conectar con el mercado y te permite detectar oportunidades y errores que nadie más ve. Sin embargo, ser todólogo o todero, como también lo llamamos acá en Colombia, no es escalable en el tiempo. A mí me pasó exactamente así. Durante varios años, alrededor de aproximadamente 4, yo hacía gran parte del servicio de forma directa, es decir, hacía parte administrativa, hacía la operación, hacía formaciones, entrenamientos, auditorías, consultorías, y yo estaba allí. Conocía a los clientes, sus contextos, sus dolores, sus resistencias, sus estilos de liderazgo, sus gustos, también lo que no les gustaba. Y esto fue muy valioso. De hecho, gran parte del sistema que construí después fue gracias a esos insights. Me dio una comprensión profunda del mercado, me permitió construir una metodología precisa y me permitió saber qué funcionaba y qué no. En cierta forma me sentía un poco invencible porque conocía el mercado como nadie, sabía cómo hablarle a cada líder, a cada cliente, cómo manejar las diferentes crisis. Era un trabajo duro, pero gratificante. Al final estaba construyendo nombre, marca y empresa. El problema no fue empezar así, porque ese es el típico inicio de cualquier tipo de empresa o de startup. El problema es quedarse allí. Un día me miré al espejo y me di cuenta de algo aterrador. Mientras yo estaba sentado 8 horas en una auditoría, por ejemplo, nadie estaba pensando en el futuro de la compañía. Mi agenda estaba llena, pero mi visión estaba un poco nublada. Si yo no operaba, no había flujo de caja, no había ingresos. Si yo no vendía, no habían contratos. Me sentía como un pulpo en un garaje tratando de arreglarlo todo, pero sin avanzar un centímetro.
es decir, encasillado. Estaba cansado de ser el empleado del mes de mi propio negocio. Mientras yo estaba en la operación, también tenía que pensar en otras áreas fundamentales de la empresa, en mercadeo, en tecnología, en procesos internos, en administración, en control, en indicadores, en crecimiento, en ventas, en estrategia, muchas otras aristas que se necesita dentro de una compañía y pues el día solo tiene 24 horas y una parte de ellas hay que invertirlas descansando y recargando. En ese punto es donde el todólogo empieza a pagar un precio muy alto, quizás no de golpe, no de una, no con una crisis grande, sino con pequeñas señales que poco a poco van pasando factura no solo a ti, sino a tu familia, a las personas que te rodean y a tu entorno más cercano. Algunas alertas que se pueden presentar es un cansancio constante, una sensación de que todo avanza lento, decisiones estratégicas que se aplazan, proyectos importantes que nunca arrancan o que procrastinas y la empresa creciendo a un ritmo lento, tú sintiéndote atrapado dentro de ese sistema de operación, pero pensar en otras cosas. Y aquí aparece la primera gran mentira que se cuenta el todólogo. Y esa gran mentira es que todavía no es el momento de delegar o de contratar a alguien más. La realidad es otra. Si nunca es el momento de delegar, nunca será el momento de crecer. Eso es una verdad muy fuerte, pero que hay que entender. Hay algo que casi nadie dice en voz alta. Muchos emprendedores confunden control con presencia. Creen que controlar es estar, que cuidar el negocio es hacerlo todo, que proteger la calidad de su producto o su servicio es no soltar. Pero en la práctica pasa lo contrario. Cuando todo pasa por ti, un poco la analogía con la que arranqué el episodio, las decisiones se demoran, la operación se vuelve dependiente, el equipo se acostumbra a no decidir porque todo te lo tiene que consultar. La empresa pierde velocidad, que en estos tiempos la velocidad es una ventaja muy valiosa. Por lo tanto, es un cuello de la botella que por más que quiera pasar, no lo logra. Aquí quiero que te hagas una pregunta incómoda pero clave. Pausa el episodio y piénsalo. Si mañana te llega un cliente más grande, el cliente de tu vida, ¿tu empresa podría atenderlo sin que tú te rompas? Si la respuesta es no, el problema no es el cliente, es el modelo mental. En el libro ¿Quién no cómo?, Dan Sullivan plantea algo que a muchos emprendedores nos cuesta aceptar. No se trata de preguntarte cómo hacer todo. Muy probablemente hay muchas formas de hacerlo, metodologías, herramientas y demás. El problema es empezar a preguntarte quién debería hacerlo. El todólogo vive en el cómo, el empresario que escala vive en el quién, y ese cambio no es técnico, es de identidad. Por cuando delegas, no solo entregas tareas, entregas una parte de tu identidad, el que resuelve, y eso en muchas ocasiones duele. Quiero detenerme en uno de los momentos más difíciles de mi proceso personal, porque sé que muchos se van a ver reflejados. Cuando empecé a retirarme poco a poco de la operación, es decir, de hacer servicios, de estar directamente in front al cliente prestando el servicio, y a formar y a entrenar personas de mi equipo para que atendieran a los clientes con la metodología previamente escrita y diseñada, pasó algo que no esperaba emocionalmente. Los clientes tenían una negativa, se rehúsaban, no querían. No querían que los atendiera alguien de mi equipo, quería que los atendiera directamente yo. Y eso para el ego es peligrosamente satisfactorio, pues te hace sentir indispensable, quizás único, te hace sentir validado y valorado, pero también te pone una alarma enorme encima de la mesa. Si el cliente solo confía en ti, pues prácticamente la empresa no existe, existes tú como el principal activo de la compañía. Fue un poco doloroso, implicó conversaciones incómodas, implicó sostenerse decisiones y mantenerse en ellas. Eso fue un proceso paso a paso, paulatino, no fue de golpe porque puede ser muy impactante, implicó aceptar que al inicio no iba a salir exactamente igual. Y quizás una verdad que quiero que escuches con calma es que delegar no es buscar que salga igual que contigo. Nadie es igual que otra persona. Delegar es construir algo que funcione sin mí o sin ti, pero que contenga las calidades, los criterios, los atributos que tú quieres imprimirle a tu producto o a tu servicio. Eso implica entrenamiento, acompañamiento, errores controlados, paciencia, mucha claridad al contactar y sobre todo tener un esquema el cual vas a seguir paso a paso. Pero también implica algo muy poderoso, liberarte para pensar en el negocio y no solo en el trabajo del día a día.
Con el tiempo que liberé, logré concentrarme en la estrategia, en la estructura, en la tecnología, en el control de los procesos. Y gracias a esto fue posible crecer año a año y llegar a clientes más grandes con proyectos mucho más retadores. Si no hubiese tomado la decisión en ese momento, quizás hoy probablemente seguiría en el mismo ciclo, siendo valorado por los clientes, pero agotado, y la empresa seguiría teniendo el mismo tamaño, hubiera mantenido en un estancamiento. Quiero hacer una distinción crucial porque muchos oyentes se confunden en que delegar no es abandonar. Delegar es diseñar, diseñar procesos, diseñar productos, diseñar servicios, metodologías. Delegar sin sistema, sin tener claro una metodología, un paso a paso, no es delegar, eso es apostar. Delegar con un sistema es crecimiento. Por eso el orden importa. Primero claridad, luego personas y después tecnología. Muchos hacen esto al revés y luego se preguntan por qué todo sigue dependiendo de ellos. La delegación efectiva empieza cuando tú puedes responder con claridad qué tarea se va a delegar, qué resultado espero, cómo se hace bien, cómo sé si se hizo bien, es decir, un control o un indicador. Si no puedes responder estas preguntas básicas, no estás listo para delegar esa tarea. Pero ojo, eso no significa que nunca lo estarás. Significa que primero debes ordenar tu cabeza, poner un método y posteriormente delegar. Hasta aquí hemos hablado un poco del problema, un poco de la situación. Ahora quiero que veas una salida, una solución, pero no como promesa fácil, sino como una decisión estratégica. Delegar y automatizar no es un acto operativo, es un acto de liderazgo. Empecemos por algo clave. El empresario que no delega ni automatiza no es más cuidadoso, es más vulnerable. Vulnerable a agotarse, vulnerable a convertirse en cuello de botella, vulnerarse a que el negocio no pueda crecer sin romperse. Y aquí viene el primer enfoque, la automatización. La palabra que quizás está muy de moda por la inteligencia artificial, pero que realmente hace muchos años se usa en empresas y no necesariamente con IA, sino con otro tipo de herramientas. Unos emprendedores creen que automatizar es algo lejano, caro o solo para empresas grandes. La realidad es otra. Hoy existen herramientas que permiten sacar al empresario de tareas repetitivas sin perder el control ni cercanía. Automatizar no es poner un robot a hablar con tus clientes sin criterio, a que simplemente les digas, este es el número o este es el contacto. Automatizar es decir, esto no necesita mi cerebro, pero sí mi tiempo, y mi tiempo es finito. Herramientas como Make, por poner un ejemplo muy claro, permiten conectar procesos que hoy hacías manualmente. ¿Qué es Make? De manera muy rápida. Es una herramienta que te permite conectar diferentes tipos de aplicaciones con APIs. APIs es como un pequeño trozo de código que tiene una aplicación la cual te permite acceder a ella. Actualmente tiene una oferta de más de 1000 aplicaciones distintas, desde correos, hojas de cálculos hasta CRMs, plataformas de venta, formulario y herramientas financieras. Tiene mucha variedad de aplicaciones, lo cual permite configurar tareas y sistemas entre sí de manera automatizada para que los procesos se ejecuten solos, sin que tú tengas que intervenir todo el tiempo de manera fácil, sin ser programador ni ingeniero de sistema, dado que es una herramienta no code, es simplemente arrastrando diferentes bloques para armar flujos. Básicamente hace que la empresa trabaje en segundo plano mientras tú te concentras en lo que realmente importa. Algunas de las tareas que se pudiesen automatizar. Quiero que aquí también pienses si alguna de estas tareas las tienes tú y si puedes automatizar. Por ejemplo, recibir solicitudes por WhatsApp y dar respuesta mediante mensajes o correos. Registrar información en un Excel, creo que todos lo hacemos. Enviar confirmaciones a través de diferentes fuentes, correo, WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones. Hacer seguimientos, generar alertas, centralizar datos y muchas otras del día a día. El beneficio real va mucho más allá que tecnología, es claridad en las tareas o en las microtareas que haces en el día a día y la sumatoria del tiempo que le dedicas a esas microtareas. Cuando automatizas bien, reduces errores humanos, evitas olvidos, mantienes trazabilidad y liberas espacio mental para pensar. Algo importante es que la automatización no reemplaza el criterio, lo protege porque finalmente el sistema de automatización lo vas a diseñar teniendo claro los pasos que previamente ya pensaste. Si no tienes claro los pasos y te vas de una a la tecnología, es muy probable que no te vaya a salir bien.
El criterio del empresario debería estar en las decisiones, en la estrategia, en la relación con clientes claves, en la visión a largo plazo, no en enviar correos repetitivos ni notificaciones, ni en perseguir tareas administrativas. Ahora pasemos al segundo enfoque, que suele ser el más sensible: delegar en personas sin perder la calidad, la personalización ni el buen nombre construido de la marca. Este es el verdadero miedo. No es "y si lo hacen mal", es "y si dañan lo que tanto me ha costado construir". Y ese miedo, pues, es válido. No puedo decirte que es fácil de manejar, pero hay que tener una balanza entre cómo se puede gestionar y cómo puedo escalar la organización. Por eso delegar no puede ser improvisado. Delegar requiere método. Te voy a explicar un proceso sencillo que se puede seguir para delegar el negocio sin que éste se diluya, a través de 5 pasos que te permitirán delegar de manera efectiva. El primer paso es claridad absoluta del estándar. Antes de delegar, tú debes tener claro qué significa bien hecho, no en abstracto, sino en comportamientos concretos. Ejemplo, cómo se habla al cliente, cómo se responde una objeción, qué sí se puede prometer y qué no, qué jamás se debe hacer, en cuánto margen me puedo mover, qué descuentos puedo dar. Si eso solo vive en tu cabeza, es muy difícil de delegar. Entonces, el primer paso es claridad absoluta del estándar. El segundo paso, documentar lo esencial, no lo perfecto. No necesitas manuales eternos ni procedimientos larguísimos. Necesitas algunas guías prácticas rápidas. Ejemplo, pasos claves, criterios de decisión, ejemplos reales, errores comunes. Documentar no es burocracia, es proteger la esencia del producto o del servicio que quieres brindar. Tercer paso, formación acompañada, no abandono. Delegar no es lanzar a alguien al agua y ver si puede nadar o si se ahoga. Es acompañar, observar, corregir y ajustar. Aquí es donde muchas personas fallan: delegan, pero no entrenan lo suficiente. O quizás entrenan, pero no supervisan. La calidad no se cuida sola, se cuida con presencia estratégica, no con microgestión. Si liberas tiempo porque delegaste tareas operativas, debes invertir tiempo en supervisar y controlar. El cuarto paso es medir lo que importa. Si no mides la calidad, la experiencia, los resultados, pues delegar se vuelve una apuesta. No se trata de controlar personas, se trata de cuidar el servicio. Indicadores simples: tiempos de respuesta, satisfacción del cliente, reprocesos, cumplimiento de compromisos. Esto te permite intervenir a tiempo sin asfixiar el equipo. Quinto paso, la retroalimentación constante, el feedback, tener una cultura clara. La delegación sostenible, la que es a largo plazo, ocurre cuando el equipo entiende por qué se hacen las cosas así. Explicar el contexto y el origen de las tareas y de los procesos es muy enriquecedor. ¿Qué representa la marca? ¿Qué quiere transmitir? ¿Cómo nació? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Qué se espera de ellos más allá de la simple tarea operativa? Entonces, los 5 pasos para una delegación efectiva son: 1, claridad absoluta en el estándar; 2, documentar lo esencial; 3, formación acompañada; 4, medir lo que importa; y 5, la retroalimentación constante. Cuando el equipo entiende el para qué, la calidad deja de depender solo del fundador. Y aquí quiero que te quedes con esta idea poderosa: delegar no es soltar el control, es cambiar el tipo de control. Pasas de controlar tareas a controlar estándares, procesos y resultados. Y cuando combinas delegación bien hecha con automatización inteligente, ocurre algo que muchos empresarios nunca experimentan. La empresa empieza a funcionar sin que tú estés en todos los procesos, en todas las reuniones, en todas las tareas. No pierde el alma, no pierde la calidad, no pierde esa cercanía que estamos tratando de tener con el mercado. Más bien se perciben ganancias como estabilidad, escalabilidad, velocidad, futuro y visión de empresa diferente. Aquí hay una frase que quiero que también la incorpores y te la lleves, y es que el emprendedor todólogo se queda sin tiempo, el empresario que delega se queda con visión. Ahora sí, vamos a la parte que te corresponde a ti. Hasta aquí mucha información, mucho contenido, pero esto quiero que sea accionable. Si has escuchado bien, ya deberías tener clara una idea central. El problema no es que tengas demasiadas cosas por hacer. El problema es que sigues preguntándote cómo hacerlas tú, en lugar de preguntarte quién deberías hacerlas.
Ese es el cambio mental que propone el libro ¿Quién no cómo? De Dan Sullivan. Te voy a dejar el link del libro en la descripción del capítulo por si te interesa comprar y leerlo y profundizar más sobre estas ideas. Y ese es el cambio que vamos a llevar en la práctica. Este bloque no es para que te motives, es para que rediseñes tu forma de pensar como empresario. Cambia de pregunta. Esa es la clave de todo. Quiero que por un momento dejes de pensar así. ¿Cómo hago para sacar más tiempo? ¿Cómo hago para ser más eficiente? ¿Cómo hago para hacerlo mejor yo? Y puedas pensar de esta otra forma. ¿Quién debería estar haciendo esto? ¿Quién puede hacerlo bien con un sistema? ¿Quién puede crecer con esto? ¿Quién tiene las capacidades iguales o mejores que yo? Ese cambio, aunque parece pequeño, define si escalas o te quedas atrapado. La primera acción que deberás hacer es identificar los cómo que te están robando el futuro. Durante una semana o con lo que recuerdes de la última, si tienes la información en la cabeza, hazlo. Identifica tareas que hoy haces tú y pregúntate esto una por una. ¿Esta tarea realmente necesita mi criterio como fundador, como director, como gerente, como CEO? Si la respuesta es no, esa tarea no es un cómo, es un quién pendiente. Aquí suelen aparecer cosas como coordinación operativa, asignación de personal o tareas, seguimiento a clientes, preparación de entregables, registro de información, control administrativo, llamadas de seguimiento, control de calendario, notificaciones o recordatorios. Estas tareas no te hacen más empresario, te mantienen ocupado. Yo sé que actualmente estar ocupado es como una moda, pero realmente esto no aporta valor al crecimiento de tu organización. Lo segundo es definir el quién correcto, bien sea una persona o un sistema. Un punto clave que muchos pasan por alto es que el quién no siempre es una persona, a veces va a ser un sistema o una solución tecnológica. Hay dos tipos de quién, un humano, alguien del equipo, un proveedor, un aliado, una nueva incorporación o una aplicación, un proceso automatizado. La pregunta correcta es, ¿esto necesita criterio humano o solo ejecución confiable? Si necesita un criterio, empatía, un juicio, una toma de decisiones, es muy probable que esa tarea necesite ser delegada a una persona. Si es repetitivo, predecible, estructurable, esto puede ir a un sistema. Pensar así te evita un error común, el cual es contratar personas para hacer trabajos que debería hacer un sistema. Lo tercero es delegar sin diluir la marca ni la calidad. Aquí entramos al miedo real del empresario. ¿Y si no lo hace como yo? La respuesta es dura, pero honesta. No lo van a hacer como tú, definitivamente. Y no lo deberían hacer como tú. Lo que sí deberían hacer es respetar el estándar, cuidar al cliente, proteger el nombre que construiste, seguir los criterios de la metodología y aplicar los diferentes conocimientos que has entregado. Para eso, el proceso correcto es este: definir el criterio, no solo la tarea, no delegues instrucciones sueltas, delega decisiones guiadas, ejemplo, qué se puede prometer, qué no se negocia, cuándo se escala un caso, cuándo no tienes la capacidad para tomar decisiones. Entrena desde casos reales, no desde la teoría. La calidad se transfiere mejor con ejemplos. Cuando pasó esto, respondimos así. A este tipo de clientes lo manejamos de esta forma. Así se protege el ADN del servicio. Acompaña hasta que confíes en mi criterio, no en la memoria. Delegar no es desaparecer, es observar cómo decide la persona cuando tú no hablas. Cuando confías en su criterio, no necesitas estar encima. Cuando haces una evaluación sin que la persona perciba que es evaluado frente a un cliente, frente a un caso, puedes tener una tranquilidad de que esa delegación va por buen camino. Mide la experiencia y no solo el cumplimiento. La calidad no se pierde cuando delegas, se pierde cuando dejas de observar la experiencia del cliente. Lo cuarto es automatizar el cómo, el quién digital. Un sistema bien diseñado es un quién silencioso, trabaja 24/7 sin cansarse. Herramientas como la que te mencioné, Make, permiten que la información no se pierda, los procesos se ejecuten igual siempre, el seguimiento no dependa de la memoria, tú no seas el recordatorio humano y muchas otras ventajas que te permite tener una visual de lo que está pasando con el proceso. El reto de este episodio no es un reto de productividad, es un reto de mentalidad. Durante los próximos 7 días,
Identifica una tarea que hoy haces tú y pregúntate quién debería estar haciendo esto. Decide si ese quién es una persona o un sistema y te animo a que des el primer paso. O bien entrenes a alguien o bien empieces con una automatización de Make. Tiene una biblioteca pública de escenarios. Escenarios es como ellos le llaman a las automatizaciones, en las cuales se pueden automatizar formularios, conectar correos con hojas de cálculo, enviar alertas automáticas, organizar leads y otra serie de plantillas ya listas para usar, las cuales te puedo servir. Te voy a dejar el link en la descripción del capítulo para que consultes esas plantillas. Puedes crearte un usuario, inicialmente lo puedes crear gratis. Hay algunas funcionalidades que lo permiten sin ningún cobro. Sin embargo, déjame adelantarte que el costo es bastante asequible independiente del tamaño de tu empresa. Empieza con un solo flujo muy sencillo. Por ejemplo, cuando llegue un correo específico, dale la respuesta con tu estilo, tono y si se necesita un adjunto, cargarlo. Ese primer flujo suele liberar más tiempo del que tú te imaginas. Así que manos a la obra y me cuentas en los comentarios si iniciaste con una automatización o si delegaste a alguna persona. Para finalizar, el empresario todólogo cree que hacer todo lo protege. La realidad es que lo encierra. Delegar bien protege tu nombre. Automatizar bien protege tu tiempo. Y cuando proteges el tiempo y el nombre, pues el negocio deja de depender de ti y empieza por fin a crecer y a escalar. Quiero cerrar con esta idea. Quiero que la escuches sin prisa. Hacerlo todo no te hace más responsable, te hace más indispensable y eso es muy peligroso. Porque una empresa que depende completamente de ti no es una empresa que crece, es una empresa que se cansa contigo. Delegar no te quita valor, te devuelve enfoque. Automatizar no te quita humanidad, te devuelve tiempo. Y salir del síndrome del todólogo no es dejar de trabajar, es empezar a trabajar en lo que realmente importa de manera inteligente. Si este episodio te movió algo por dentro, compártelo con ese emprendedor y ese empresario que admiras, pero que sabes que está agotado. Tal vez no necesita trabajar más ni más horas. Tal vez necesite soltar mejor. Esto fue Con Toda Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo por hoy en el podcast Con Toda. Ahora es tu turno. Pon en práctica lo que aprendiste y toda la información que escuchaste y sigue construyendo tu negocio. Si este episodio te dejó algo bueno, compártelo con alguien que lo necesite. Si quieres más contenido como este, síguenos y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio y vamos con toda.